¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que sucedió por accidente, en uno de los escenarios más tradicionales y exigentes del mundo? Pues bien, la realidad es aún más compleja, fascinante y polémica de lo que podéis imaginar. Hace apenas unos días, el mundo de la inteligencia artificial y el deporte olímpico se vieron colisionar de una forma que nadie esperaba, revelando una tensión latente entre la creatividad humana y el avance tecnológico. El pasado lunes, en el marco de los prestigiosos Juegos Olímpicos, los patinadores artísticos checos Kateřina Mrazková y Daniel Mrazek hicieron su esperado debut, un logro monumental que corona años de sacrificio, disciplina y una dedicación de toda una vida a un arte que es también un deporte de élite. Sin embargo, su actuación estuvo marcada por un detalle que pasó de ser una curiosidad a convertirse en un símbolo inquietante de nuestro presente tecnológico. La pareja de hermanos utilizó música generada por inteligencia artificial en su programa de danza rítmica. Estos modelos entrenan con una técnica que podría describirse como aprendizaje autodirigido. Se les alimenta con una enorme cantidad de música en diversos formatos, desde archivos de audio crudo hasta representaciones MIDI, que codifican notas y duraciones, e incluso letras y partituras. Durante el entrenamiento, la inteligencia artificial aprende a identificar patrones intrincados, relaciones entre acordes, progresiones melódicas, el timbre de diferentes instrumentos, e incluso la estructura emocional de las canciones. No se les dice explícitamente qué es una canción de Bon Jovi, sino que, a través de la exposición a miles de ellas junto a otras, la inteligencia artificial infiere las características distintivas, los rasgos, que definen ese estilo particular, los acordes de guitarra potentes, las melodías vocales pegadizas, las letras de himno, las estructuras de verso-estribillo-puente y la instrumentación característica. Cuando un usuario introduce un prompt o instrucción, como crea una canción en el estilo de Bon Jovi sobre encender la noche en fuego, la inteligencia artificial no busca una canción existente para copiarla. En cambio, utiliza todo lo que ha aprendido para generar una pieza completamente nueva, que asterisco suena asterisco como si pudiera haber sido escrita por Bon Jovi, pero que, en teoría, nunca antes ha existido. Los componentes internos del sistema, como las capas de atención en los modelos transformadores, permiten a la inteligencia artificial conectar diferentes partes de la canción, el inicio con el estribillo, la letra con la melodía, de forma coherente y estilísticamente apropiada. Así, el proceso se vuelve una síntesis creativa, donde la inteligencia artificial toma prestadas y recombina ideas musicales y líricas que ha absorbido de su vasto entrenamiento, y las fusiona en una pieza original, aunque, como hemos visto, con un riesgo considerable de caer en la paráfrasis o la alusión demasiado directa a material con derechos de autor. Es un baile delicado entre la emulación y la innovación, donde los límites éticos y legales aún están por definirse claramente. Las capacidades de la música generada por inteligencia artificial son impresionantes y abren puertas a numerosos casos de uso que antes eran inimaginables o extremadamente costosos. Primero, la creación de bandas sonoras personalizadas y dinámicas para videojuegos o experiencias de realidad virtual. Esto significa que ahora puedes tener una música de fondo que se adapta en tiempo real a las acciones del jugador, cambiando el tono y el ritmo según el estado de ánimo de la partida. Por ejemplo, en un juego de exploración, la música podría volverse más intensa al acercarse un peligro, o más suave al descubrir un nuevo paisaje. Antes, esto requería que un compositor creara múltiples versiones de una misma pieza, o que se usaran bucles repetitivos. Ahora, se hace de forma fluida y automática, transformando la inmersión del jugador. La diferencia es abismal. Segundo, la inteligencia artificial puede ser una herramienta invaluable para los artistas que buscan inspiración o desean experimentar con nuevos géneros sin tener conocimientos musicales avanzados. Un músico puede pedir a la inteligencia artificial que genere una base rítmica en un estilo que nunca ha explorado, o que proponga variaciones melódicas para una canción. Tercero, la generación de música libre de derechos de autor para creadores de contenido de YouTube o podcasts. Esto les permite tener una banda sonora única y profesional sin preocuparse por las costosas licencias o las reclamaciones de copyright, agilizando enormemente los procesos de postproducción. Cuarto, la personalización masiva de música ambiental para espacios comerciales o de trabajo, adaptándose al estado de ánimo o la hora del día. Y por supuesto el caso que nos ocupa, la música de acompañamiento para deportes artísticos, donde se necesita una pieza específica que encaje con una coreografía, pero quizás no se dispone del presupuesto o el tiempo para encargar una composición original a un humano. Sin embargo, a pesar de estas fascinantes capacidades, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales de la música generada por inteligencia artificial. Todavía hay aspectos que no puede hacer, o al menos no con la misma calidad o profundidad que un ser humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial a menudo carece de la verdadera chispa de la originalidad,
o de la profundidad emocional que infunde un compositor humano en su obra. A menudo las piezas generadas pueden sonar competentes y técnicamente correctas, pero les falta ese algo inefable, esa autenticidad o alma que conecta con la audiencia a un nivel más profundo. A veces, caen en lo que se conoce como el valle inquietante de la inteligencia artificial, donde la obra es casi perfecta, pero hay un pequeño detalle, una sutileza que la delata como no humana, provocando una sensación de extrañeza en el oyente. Además, persisten problemas significativos en lo que respecta a la originalidad y la infracción de derechos de autor. Como hemos visto con el caso Mlazek, la inteligencia artificial puede imitar tan bien un estilo que acaba incorporando fragmentos reconocibles de obras protegidas, creando un laberinto legal complejo. Los propios creadores de estos sistemas advierten sobre la necesidad de supervisión humana y la importancia de la edición para evitar estos escollos. En comparación con competidores como AIVA, que se especializa en música clásica y bandas sonoras épicas, o con modelos como Music LM de Google, que es muy versátil pero a menudo produce resultados que pueden sonar un tanto genéricos si no se pulen, las herramientas utilizadas por los Mrazek probablemente se centraban en la emulación de estilos populares. La ventaja principal es la velocidad y la capacidad de producir una pieza a la carta. La desventaja es el riesgo de falta de originalidad intrínseca y las posibles repercusiones éticas y legales. El impacto de esta irrupción de la música generada por inteligencia artificial en el deporte de élite es enorme y multifacético, con consecuencias que se extienden mucho más allá del hielo olímpico. En la industria tecnológica, esto desata una carrera armamentista sin precedentes. Empresas de inteligencia artificial, desde las más grandes hasta las startups más innovadoras, están compitiendo por desarrollar modelos que no solo generen música de alta calidad, sino que también puedan navegar por las complejidades legales y éticas, ofreciendo soluciones verdaderamente originales y atribuidas correctamente. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, ya que la capacidad de crear contenido artístico de forma autónoma se convierte en una métrica clave para el liderazgo en inteligencia artificial. Es predecible que veamos movimientos estratégicos significativos, con adquisiciones de pequeñas empresas y grandes inversiones en investigación y desarrollo para pulir la creatividad y la autenticidad de la inteligencia artificial. Pero el impacto no se detiene ahí. Se ramifica en varios sectores específicos. En la industria musical, por ejemplo, esto plantea un desafío existencial. ¿Qué significa ser un compositor en la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo se valorará la autoría humana cuando una máquina puede generar una sinfonía o una canción pop en minutos? Los modelos de negocio para los artistas y las discográficas podrían transformarse radicalmente. Podríamos ver una ola de músicos, sintéticos o de artistas que utilizan la inteligencia artificial como un colaborador principal, redefiniendo las categorías de premios y las listas de éxitos. La educación musical también tendrá que adaptarse, enseñando a los futuros creadores no solo a componer, sino también a interactuar y dirigir a la inteligencia artificial como una herramienta creativa. En el ámbito legal, este caso olímpico es una señal de alarma. Las leyes de derechos de autor, concebidas en una era preinteligencia artificial, luchan por aplicarse a obras generadas por algoritmos. ¿Quién posee los derechos de una canción creada por inteligencia artificial? ¿Los desarrolladores del modelo? ¿El usuario que introdujo el prompt? ¿O los artistas cuyo trabajo fue utilizado en el conjunto de datos de entrenamiento? Esto requerirá nuevas regulaciones y precedentes legales, un proceso que será largo y complejo. Y por supuesto, en el ámbito deportivo y artístico, el debate es profundo. ¿Deseamos que el arte en el deporte sea puramente humano? ¿O estamos dispuestos a aceptar la asistencia de la inteligencia artificial? ¿Disminuye el valor artístico de una rutina si su música no proviene de una mente humana? El impacto social y ético de la inteligencia artificial en la música es quizás el más complejo. Se plantean dilemas éticos fundamentales sobre la esencia misma de la creatividad y la expresión humana. ¿Existe un límite para la intervención de la inteligencia artificial en el arte? ¿Cómo afecta la autenticidad de la experiencia artística? Hay preocupaciones de privacidad relacionadas con el uso de datos de entrenamiento sin consentimiento, y la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda perpetuar sesgos existentes en la música. Además, existe la preocupación por el desplazamiento de empleo para compositores, músicos de sesión y productores, cuya labor podría ser parcialmente automatizada. Esta situación sin duda requerirá una regulación cuidadosa para equilibrar la innovación con la protección de los creadores humanos y la integridad del arte. En este panorama tan complejo, las opiniones de los expertos son tan variadas como fascinantes. Algunos líderes de la industria tecnológica, como el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, o el cofundador de OpenAI, Sam Altman, probablemente verían el caso de los Mrazek como una demostración más del progreso imparable de la inteligencia artificial,
Un paso adelante, hacia una integración más profunda de la tecnología en todos los aspectos de la vida creativa. Para ellos, es una validación de sus inversiones y un augurio de futuros productos y servicios. Sin embargo, los investigadores independientes en ética de la inteligencia artificial y los expertos en derechos de autor, como los que trabajan en la Electronic Frontier Foundation o la Artist Rights Alliance, probablemente expresarían una cautela considerable. No es un secreto que suelen mostrar preocupación por la forma en que los modelos de inteligencia artificial se entrenan con vastas cantidades de datos sin la debida compensación o consentimiento de los creadores originales, lo que califican como una forma de leyes robo digital. Ellos destacarían los riesgos de diluir la originalidad, de explotar el trabajo creativo sin recompensa, y la necesidad urgente de nuevas leyes y marcos regulatorios que protejan a los artistas en esta nueva era. La división de opiniones es clara. Una facción celebra la innovación y las posibilidades, mientras que la otra alza la voz por la justicia y la ética en la creación. La comunidad de desarrolladores de inteligencia artificial, aquellos que construyen y refinan estos modelos, probablemente ve este tipo de incidentes como valiosas pruebas de estrés para sus sistemas. Cada controversia, cada detección de similitudes, les proporciona datos para mejorar la originalidad y la diversidad de las salidas de sus inteligencias artificiales, buscando formas de evitar la infracción de derechos de autor y de pulir la capacidad de la inteligencia artificial para generar creaciones verdaderamente novedosas. Los usuarios beta y los early adopters de las herramientas de inteligencia artificial generativa, a menudo entusiasmados por el potencial, probablemente se centran en la accesibilidad y la facilidad de uso, viendo en la inteligencia artificial una forma de democratizar la creación musical. Las preguntas frecuentes que surgen en foros especializados no se centran en si la inteligencia artificial debe crear, sino en cómo puede crear mejor, más rápido y con menos problemas éticos, explorando prompts avanzados y técnicas de edición para refinar las piezas generadas por la máquina. Mirando hacia el futuro, podemos hacer algunas proyecciones interesantes sobre la trayectoria de la música generada por inteligencia artificial, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, en los próximos 6 meses, es probable que veamos mejoras incrementales significativas en la calidad y la diversidad estilística de la música generada. Aunque esta decisión no infringía ninguna norma oficial del evento, se convirtió instantáneamente en una potente metáfora de cómo estamos, como sociedad, lidiando con la imparable incursión de la tecnología de vanguardia en los santuarios de la expresión creativa y el arte humano. Este evento no fue un mero experimento en un laboratorio, fue un momento público y global que capturó la esencia de un debate mucho más amplio sobre la autenticidad, la originalidad y el valor del toque humano en una era de automatización inteligente. La elección del dúo checo no solo puso de manifiesto las capacidades emergentes de la inteligencia artificial, sino que también abrió una grieta en la percepción de lo que significa ser creativo y competitivo en la cima del deporte mundial. Es un punto de inflexión que nos obliga a reconsiderar las fronteras entre lo artificial y lo genuinamente humano. Durante la retransmisión de su actuación, uno de los comentaristas de la cadena NBC, con una naturalidad que contrastaba con la magnitud del hecho, mencionó casualmente: "Esta primera parte es generada por inteligencia artificial", refiriéndose a la banda sonora que acompañaba los giros y saltos de los patinadores. Las herramientas se volverán más intuitivas, permitiendo a los usuarios especificar detalles emocionales o instrumentales con mayor precisión. Se espera el lanzamiento de más productos y servicios basados en esta tecnología, especialmente en el ámbito de la creación de contenido para plataformas digitales y publicidad, donde la demanda de música original y libre de derechos es constante. Sin embargo, también habrá barreras iniciales, principalmente relacionadas con el escepticismo público y las primeras batallas legales que intentarán sentar precedentes sobre la propiedad intelectual. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará para ofrecer una mayor capacidad de co-creación, permitiendo una interacción más fluida entre humanos y máquinas. La inteligencia artificial no solo generará música, sino que también podrá aprender y adaptarse a los estilos individuales de los artistas humanos, sirviendo como un verdadero asistente creativo. Veremos a más competidores lanzar alternativas sofisticadas, lo que podría llevar a una estandarización de ciertas interfaces y flujos de trabajo. Aplicaciones maduras en áreas como la terapia musical personalizada o la educación musical interactiva podrían emerger. Los obstáculos técnicos relacionados con la IA, originalidad y la evitación de plagios se superarán gradualmente a medida que los modelos de inteligencia artificial se hagan más astutos y capaces de generar combinaciones verdaderamente novedosas a partir de sus conocimientos. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia la integración total de la inteligencia artificial como un colaborador creativo en la producción musical. Podríamos llegar a un punto en el que no distingamos si una pieza fue compuesta por un humano o por una inteligencia artificial,
o incluso por una colaboración profunda entre ambos. Los escenarios futuros plausibles incluyen la aparición de nuevos géneros musicales que solo la inteligencia artificial podría concebir, o la capacidad de resucitar los estilos de músicos fallecidos con una fidelidad asombrosa. Esto hace posible que conceptos que antes eran pura ciencia ficción, como la creación de sinfonías adaptativas en tiempo real para ciudades enteras, o la personalización de la banda sonora de la vida de cada individuo, se conviertan en una realidad palpable, transformando por completo nuestra relación con la música. Recapitulemos. El dúo checo Mrazkovac-Mrazek acaba de demostrar que la inteligencia artificial puede ser el corazón musical de una actuación olímpica. Esto significa que la línea entre la creatividad humana y la capacidad de la máquina para emularla se ha desdibujado de forma dramática, abriendo un intenso debate sobre autenticidad y propiedad intelectual. En los próximos meses, veremos una explosión de productos basados en la inteligencia artificial musical, pero también una oleada de desafíos legales y éticos que intentarán redefinir las reglas del juego. Y a largo plazo, la visión de un futuro donde la inteligencia artificial es un co-creador musical omnipresente, es cada vez más plausible. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la expresión artística en la era digital. La forma en que la música se creará, consumirá y valorará dentro de unos años, será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la música y el arte, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete para mantenerte al día con cada desarrollo crucial. Este comentario, aparentemente trivial, resultó para muchos incluso más desconcertante y revelador que los trucos sobrehumanos que los hermanos Mrazek realizaron con una precisión milimétrica bajo la presión del hielo olímpico. La competición de danza en hielo, una de las disciplinas más elegantes y desafiantes del patinaje artístico, se divide tradicionalmente en dos eventos clave: la danza rítmica, donde las parejas deben ejecutar una rutina que sigue un tema específico y unos elementos técnicos obligatorios, y la danza libre, que permite una mayor expresión artística y coreográfica. Este año, el tema elegido para la danza rítmica era un nostálgico viaje a la música, los estilos de danza y los sentimientos de los años 90. Un periodo culturalmente rico y diverso, que ofrecía un sinfín de posibilidades musicales. Vimos a parejas como los británicos Lila Fear y Louis Gibson, que rindieron un vibrante homenaje a las icónicas Spice Girls con una coreografía llena de energía, mientras que los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates optaron por un medley del inconfundible Lenny Kravitz, capturando la esencia del rock y funk de la década. En medio de esta variedad de tributos a la cultura musical de los años 90, la elección del dúo checo no pasó desapercibida, sino que destacó por su particularidad y audacia, generando un punto de discusión que trascendió el propio evento deportivo. La peculiaridad de la elección musical de Mrazkovac-Mrazek residía en una rutina que combinaba elementos de la legendaria banda de rock AC/DC con fragmentos directamente generados por inteligencia artificial. Este no es, de hecho, el primer uso que el dúo hace de la tecnología de inteligencia artificial en sus actuaciones. Ya han recibido críticas en otras ocasiones por decisiones similares, lo que sugiere una tendencia consciente y una exploración continua de estas herramientas. Según los registros de la Unión Internacional de Patinaje, este año eligieron temas tan específicos como One Two by AI, en estilo de Bon Jovi, y el clásico Thunderstruck by AC/DC. La web oficial de los Juegos Olímpicos confirmó que estaban utilizando la canción generada por inteligencia artificial, precisamente en la parte rítmica de su danza, la sección más estructurada y temática de la competición, donde la autenticidad y la adaptación al tema son cruciales. Este uso no solo es una declaración sobre la capacidad de la inteligencia artificial para emular y crear música, sino que también nos invita a retroceder en el tiempo para entender cómo hemos llegado a este punto. La historia de la música generada por máquinas no es nueva. Se remonta a los primeros algoritmos compositivos de los años 50 y 60, donde ordenadores primitivos intentaban replicar estructuras musicales básicas. En los años 90 y principios de los 2000, vimos software más sofisticado que podía generar melodías y armonías simples, pero a menudo carentes de alma o coherencia estilística. Uno de los hitos clave fue la creación de sistemas como Yamus en 2012, una supercomputadora que componía música clásica en un estilo indistinguible del humano, y más tarde, plataformas como Ampere Music o Jukebox de OpenAI en 2020.
que ya podían generar piezas complejas en diversos géneros y con letras, marcando un salto exponencial en la sofisticación y la accesibilidad de estas herramientas. Este contexto histórico demuestra que la elección de los Miracek no es un suceso aislado, sino la punta del iceberg de décadas de investigación y desarrollo en la intersección de la informática y el arte sonoro, culminando ahora en la capacidad de la inteligencia artificial para incursionar en escenarios tan relevantes como los Juegos Olímpicos. La competencia en el campo de la música generada por inteligencia artificial es feroz, con varias empresas y equipos de investigación persiguiendo el mismo objetivo de crear herramientas que puedan componer, arreglar e incluso interpretar música con una calidad cada vez más indistinguible de la humana. Gigantes tecnológicos como Google, con sus modelos como Music LM, y startups especializadas como IVA o Ampere Music, están invirtiendo fuertemente en esta área. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias fortalezas. Algunos se centran en la generación de partituras para orquestas, otros en la creación de bandas sonoras para videojuegos y cine, y otros más en la producción de canciones pop con voz y letras. La diferencia fundamental en el enfoque reside a menudo en la arquitectura de los modelos de inteligencia artificial y los conjuntos de datos de entrenamiento. Mientras algunos utilizan redes generativas antagónicas, o GANs, para producir audios nuevos y realistas a partir de un ruido inicial, otros se basan en modelos transformadores, similares a los que impulsan los grandes modelos de lenguaje, que aprenden a predecir la siguiente nota o frase musical basándose en vastas secuencias de datos musicales existentes. Lo que hizo que el equipo checo se decantara por la inteligencia artificial, en un momento en que la tecnología aún es objeto de intenso debate, podría deberse a varias razones estratégicas. Podría ser una búsqueda de originalidad y un factor sorpresa, un intento de destacarse en un mar de rutinas musicales más convencionales. Quizás vieron en la inteligencia artificial una herramienta para crear una banda sonora absolutamente única, ajustada milimétricamente a su coreografía. O tal vez simplemente querían experimentar con las fronteras de lo posible, llevando su arte al siguiente nivel tecnológico. Lo que es indudable es que su decisión ha encendido una conversación global sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte competitivo. Un debate que estaba gestándose pero que ahora ha irrumpido con fuerza en el escenario mundial. Los hermanos checos han sido objeto de críticas previas por el uso de música generada por inteligencia artificial. En una actuación anterior, destacaron por interpretar una canción inspirada en los años 90, que comenzaba con la polémica línea: "Cada noche destrozamos un Mercedes-Benz". Esta línea proviene, sin lugar a dudas, del exitoso tema You Get What You Give, de los New Radicals, lo que suscitó serios cuestionamientos sobre la originalidad y la posible infracción de derechos de autor de la música utilizada. Para su actuación en los Juegos Olímpicos, el dúo, consciente de las controversias pasadas o quizás buscando una mayor adaptación, cambió la letra. En lugar de la controvertida frase de los New Radicals, optaron por otras letras generadas por inteligencia artificial, que de manera sospechosa, parecen muy similares a las del repertorio de Bon Jovi. Frases como "levanta las manos", "enciende la noche en fuego", no son invención pura de una inteligencia artificial. Son también parte de la icónica canción Raise Your Hands, del mismo artista, Jon Bon Jovi, lo cual añade aún más controversia a su elección musical y al método de generación. No está del todo claro qué software específico utilizaron para generar la música de su rutina olímpica, pero la evidencia apunta a que se trata de un modelo de lenguaje avanzado, que opera como cabría esperar de este tipo de sistemas. Estos modelos, en su esencia, son complejos algoritmos entrenados en inmensas bibliotecas de música, que incluyen melodías, armonías, ritmos y, crucialmente, letras. El problema ético y legal radica precisamente en la procedencia de estas bibliotecas. A menudo, los datos se recogen de Internet de maneras que resultan legalmente dudosas, sin el debido consentimiento de los creadores originales o el pago de las licencias correspondientes. Al solicitar a la inteligencia artificial que genere un tema en el estilo de Bon Jovi, el modelo, al haber sido entrenado con miles de canciones del artista y de su género, es muy probable que no solo imite su estilo musical, sino que también incorpore y adapte fragmentos de letras reales o melodías reconocibles, sin proporcionar la atribución adecuada. Imaginemos que la inteligencia artificial anterior, la de hace tan solo 2 o 3 años, era como un estudiante muy aplicado, que solo podía leer libros de texto sobre música, podía aprender las reglas de la armonía, la estructura de las canciones y los patrones rítmicos. Sin embargo, esta nueva versión, la que vemos operar ahora, es como un estudiante que además de leer esos libros, puede ver conciertos en vivo, escuchar miles de álbumes de diferentes géneros, asistir a clases magistrales con compositores famosos y practicar con ejercicios interactivos. No se trata solo de tener acceso a más información, sino de procesar información de tipos muy diversos, verdadero desafío técnico y ético. Primero, los equipos de política y producto deben definir con precisión qué significa adulto en este contexto. ¿Es puramente erótico? ¿Incluye violencia gráfica? ¿Discursos de odio?
La definición misma es un campo de batalla ético. Una vez que se tienen estas definiciones, el sistema